De 25 años trabajando como chofer para comprar mi casa familiar, mi nuera Valeria me gritó: «Viejo, vives gracias a nosotros», cuando le pedí que bajara la música a las 11 de la noche. Pero lo que ella no sabía es que al día siguiente yo iba a hacer algo que la dejaría sin techo, sin casa y sin un peso. Imagínate la situación. Yo había llegado de trabajar 12 horas manejando un camión de carga. Estaba cansado. Me dolía la espalda. Solo quería descansar en mi propia casa que compré con mi dinero después de años de sacrificio. Pero Valeria tenía una fiesta con sus amigas en el living, música a todo volumen, gritando como si estuvieran en un boliche. Cuando les pedí educadamente que bajaran el volumen porque tenía que trabajar temprano al día siguiente, mi nuera me miró con desprecio total y me dijo textualmente: «Viejo de mierda, esta ya no es tu casa. Vives acá gracias a nosotros. Si no te gusta, andante». Y mi hijo Damián, el mismo que criara solo desde los 5 años después de que su madre nos abandonara, se quedó callado apoyando a su mujer. Ni una palabra de defensa hacia su padre. Eso me dolió más que cualquier insulto. Pero acá viene lo que Valeria y Damián jamás imaginaron. Durante todos estos años, que ellos creían que yo era apenas un chofer pobre, que dependía de su caridad para tener donde vivir, yo había estado preparando algo que esa misma noche iba a ejecutar. Algo que los iba a dejar en la calle sin absolutamente nada. A las 6 de la mañana siguiente, mientras ellos dormían la borrachera, yo ya estaba en el estudio del escribano, firmando los papeles que cambiarían sus vidas para siempre. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que hice para vengarme de mi nuera va a sorprenderte tanto como los sorprendió a ellos cuando se despertaron y encontraron el cartel de «Se vende» clavado en la puerta de la casa. Y contame desde qué ciudad me estás viendo, porque quiero saber si vos también entendés lo que se siente cuando te faltan el respeto en tu propio hogar. Para que entiendas cómo llegué a tener que aguantar que mi nuera me dijera que vivía gracias a ellos en mi propia casa, tengo que contarte la historia desde el principio. Porque yo no siempre fui este abuelo al que su familia trata como si fuera un arrimado en su propia propiedad. Hace 27 años, cuando Damián tenía apenas 5 años, mi esposa Liliana nos abandonó a los dos. Un día llegué del trabajo y me encontré con una carta sobre la mesa de la cocina que decía: «Roberto, no puedo más con esta vida. Me voy con alguien que me puede dar lo que vos nunca me vas a poder dar. No me busques». Se había llevado toda la ropa, todas las joyas que le había regalado durante años de trabajo, hasta la poca plata que teníamos ahorrada. Me dejó solo con un nene de 5 años que preguntaba dónde estaba mamá y por qué no volvía a casa. En esa época trabajaba como chofer de reparto para una empresa de electrodomésticos. Ganaba poco, pero era un trabajo honesto. De un día para el otro tuve que aprender a ser papá y mamá al mismo tiempo, a cocinar, a lavar ropa, a ayudar con las tareas del jardín de infantes. Los primeros meses fueron terribles. Damián lloraba todas las noches pidiendo a su mamá y yo no sabía qué decirle. Le inventaba historias de que mamá había viajado muy lejos por trabajo, que algún día iba a volver, porque no tenía corazón para explicarle el abandono a un nene tan chiquito. Durante el día, mientras manejaba por la ciudad entregando heladeras y lavarropas, pensaba en cómo darle a Damián el futuro que se merecía. Quería que tuviera una casa propia, estabilidad, que no pasara por lo que yo había pasado de chico viviendo de casa en casa porque mis padres nunca pudieron establecerse. Cuando Damián cumplió 8 años, tomé la decisión más importante de mi vida. Vi una casita pequeña en un barrio humilde que estaba en venta. Era vieja, necesitaba reparaciones, pero tenía 3 dormitorios y un patio grande donde Damián podía jugar. El problema era que pedían una suma que a mí me iba a tomar 15 años juntar trabajando como chofer. Pero me fui al banco, pedí un préstamo hipotecario que comprometía los próximos 20 años de mi vida y compré esa casa. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Damián por fin tenía su propio cuarto, su espacio, la estabilidad de saber que nadie nos podía echar. Todas las noches, después de hacer los deberes, nos sentábamos en el patio a tomar mate y yo le prometía que esa casa siempre iba a ser nuestra. «Papá, ¿vos crees que mamá algún día va a volver?»,
me preguntaba Damián mientras yo cebaba el mate. No sé, hijo, pero lo que sí sé es que nosotros vamos a estar bien. Esta casa es nuestra. Nadie nos puede sacar de acá. Durante 15 años trabajé como un animal para pagar esa casa. Me levantaba a las 5 de la mañana, manejaba 12 horas por día, sábados y domingos también, todo para que Damián tuviera la estabilidad que yo nunca tuve de chico. Damián creció en esa casa. Aprendió a andar en bicicleta en ese patio. Trajo sus primeros amigos a jugar ahí. Estudió para todos sus exámenes en la mesa de la cocina que yo había comprado de segunda mano, pero que él cuidaba como si fuera oro. Cuando terminó el secundario, quiso estudiar ingeniería en sistemas en la universidad. Era una carrera cara, pero yo no dudé ni un segundo. Trabajé turnos extras, manejé hasta los domingos, rechacé vacaciones durante 5 años para pagarle los estudios. «Papá», me dijo Damián cuando se recibió, «todo lo que soy te lo debo a vos. Gracias por sacrificarte tanto por mí». Esa noche hicimos un asado en el patio para celebrar. Era solo él y yo, pero éramos felices. Habíamos logrado todo lo que nos habíamos propuesto. Él era ingeniero y yo había terminado de pagar la casa. Damián consiguió trabajo en una empresa de software, empezó a ganar bien, se compró un auto. Al principio siguió viviendo conmigo en la casa, pero me dijo que estaba juntando plata para comprarse su propio departamento. Los meses pasaron y Damián seguía viviendo en casa, pero cada vez participaba menos de la vida familiar. Llegaba tarde, comía y se encerraba en su cuarto con la computadora. Los fines de semana se iba con amigos a lugares que yo no conocía. Un día llegó a casa con una chica flaca, de pelo teñido, que masticaba chicle y me miró como si fuera un mueble viejo. «Papá, te presento a Valeria», me dijo Damián. «Es mi novia». Valeria me saludó sin ganas y se sentó en mi sillón, como si fuera suyo. «Así que vos sos el famoso Roberto», me dijo. «Damián me contó que trabajás manejando camiones». La forma en que dijo «manejando camiones» sonaba despectiva, como si fuera algo de lo que había que avergonzarse. Durante las semanas siguientes, Valeria empezó a venir más seguido. Siempre llegaba sin avisar. Se apropiaba de la televisión, ponía música fuerte, dejaba los platos sucios en la pileta. Y lo peor de todo, empezó a hacer comentarios sobre la casa. «Esta cocina está muy anticuada», decía mientras yo preparaba la cena. «¿No pensaron en modernizarla un poco? Los muebles del living están medio viejos, ¿no?», comentaba mientras se despataraba en mi sillón. «¿Este baño siempre fue tan chico?», preguntaba como si fuera algo que se podía cambiar con solo quejarse. Damián, en lugar de defender la casa donde había crecido feliz, empezó a asentir con sus comentarios. «Sí, es verdad que algunas cosas se podrían mejorar», le decía. «Mejorar». La casa que yo había comprado trabajando como un esclavo durante 20 años necesitaba mejorarse para estar a la altura de la novia de mi hijo. Un día, Damián me sentó en la mesa de la cocina para conversar algo importante. «Papá, Valeria y yo estamos pensando en casarnos». Me puse contento a pesar de las dudas que tenía sobre ella. «Qué buena noticia, hijo. ¿Cuándo van a ser las cosas?» «Bueno, de eso quería hablarte. Estuvimos viendo departamentos para alquilar, pero están muy caros. ¿Te molestaría si nos quedamos acá un tiempo después de casarnos?» El corazón me saltó de alegría. Era exactamente lo que había soñado desde que Damián era chico, que formara su familia en la casa que habíamos construido juntos. «Por supuesto, hijo. Esta casa es tuya también. Acá criaste, acá estudiaste, acá vas a criar a tus hijos». «Bueno, pero Valeria tiene algunas ideas para acondicionar un poco la casa». «¿Qué tipo de acondicionamiento?» Damián sacó una lista que había escrito Valeria. Mi cara se fue desencajando mientras leía lo que querían hacer. Cambiar todos los muebles del living, modernizar la cocina, ampliar el baño, poner aire acondicionado en todos los cuartos, cambiar los pisos. «Damián, esto que me estás mostrando cuesta una fortuna. Yo no tengo esa plata». «Por eso, papá, Valeria dice que podríamos hacer un préstamo usando la casa como garantía». «¿Un préstamo con mi casa como garantía para que tu novia haga las reformas que se le ocurren?» «No es solo para ella, papá, es para todos, para que la casa esté más cómoda». «La casa está cómoda, Damián. Vos creciste acá y nunca te quejaste». «Sí, pero los tiempos cambian.
Valeria está acostumbrada a otro nivel. Otro nivel. Mi casa, donde había criado a mi hijo con todo el amor del mundo, no estaba al nivel de la princesita que había elegido como novia. ¿Y si yo no quiero endeudar la casa para hacer esas reformas? Damián me miró como si fuera un viejo terco que no entendía la realidad. Papá, tenés que entender que ya no vivís solo. Vamos a ser 3 personas acá. Y los 3 van a vivir en mi casa, que compré con mi trabajo. Sí, pero también tenés que entender que Valeria va a aportar para los gastos. Es justo que tenga voz y voto en las decisiones. Voz y voto en mi casa, que había comprado antes de conocerla. Se casaron 6 meses después. La boda la pagó la familia de Valeria porque tenían más recursos que nosotros. Fue en un salón elegante, donde yo me sentí fuera de lugar entre tanta gente con ropa cara, pero era feliz por Damián. Después de la boda, Valeria se mudó oficialmente a la casa, y desde el primer día todo cambió. Lo primero que hizo fue reorganizar completamente la casa. Roberto, vamos a hacer algunos cambios para que esto funcione mejor, me dijo como si fuera la nueva administradora del lugar. Sacó todos mis muebles del living y los metió en mi cuarto. Estos muebles están muy gastados, mejor los guardamos. Compró muebles nuevos con la tarjeta de crédito de Damián y los puso donde habían estado los míos durante 20 años. Después, se apropió de la cocina. Roberto, yo me voy a hacer cargo de cocinar porque sé que vos llegás cansado del trabajo. Sonaba considerado, pero en realidad significaba que yo ya no podía usar mi cocina cuando se me antojara. Luego siguió con el baño. Roberto, vamos a organizarnos con los horarios del baño porque ahora somos 3. Mi baño, en mi casa, ahora tenía horarios organizados por mi nuera. Pero lo peor fue cuando empezó a invitar gente. Cada fin de semana, la casa se llenaba de sus amigas, todas chicas de su edad, que me miraban como si fuera el abuelo raro que vivía ahí de arrimado. Roberto, me decía cuando yo protestaba por el ruido, ellas son mis amigas. ¿No podés ser un poco más tolerante? Tolerante en mi propia casa. Las tensiones fueron creciendo día a día. Valeria empezó a poner reglas que yo tenía que cumplir. Roberto, los sábados no podés ver televisión hasta después de las 10 porque nosotros recibimos visitas. Roberto, durante la semana no podés hacer ruido después de las 9 porque Damián tiene que concentrarse en el trabajo. Mi propia casa se había convertido en una pensión donde yo era el huésped menos importante. Cuando Damián estaba presente, yo trataba de hablar con él sobre la situación. Hijo, Valeria está poniendo muchas reglas. Esta es mi casa también. Papá, ella solo está tratando de organizar la convivencia. Dale tiempo para que se adapte. ¿Tiempo para que se adapte? Lleva 1 año viviendo acá. Papá, tenés que entender que ahora somos una familia. Las decisiones se toman entre todos. Las decisiones se tomaban entre todos, pero parecía que mi voto no contaba. Hace 6 meses, Valeria empezó a trabajar desde casa. Eso significaba que cuando yo llegaba del trabajo, ella estaba ahí, dueña y señora de todo el espacio. Ya no podía ni sentarme en el living porque estaba trabajando. Ya no podía hacer ruido en la cocina porque estaba en una videoconferencia. Roberto, me dijo un día, ¿no podrías llegar más tarde a casa? Hasta las 7 yo tengo reuniones importantes y necesito silencio. Mi casa se había convertido en la oficina de mi nuera y yo tenía que pedir permiso para entrar. El mes pasado, Valeria anunció que estaba embarazada. Damián estaba feliz. Yo también me puse contento por la noticia de ser abuelo. Pero inmediatamente, Valeria empezó a hacer planes que no me incluían. Roberto, vamos a necesitar tu cuarto para el bebé. Es el más grande y tiene mejor ventilación. Mi cuarto y yo dónde voy a dormir. Podés dormir en el cuarto chico del fondo. Es más apropiado para una persona sola. El cuarto chico del fondo era un depósito que yo usaba para guardar herramientas, pero según Valeria era más apropiado para el dueño de la casa. Damián, le dije a mi hijo cuando Valeria no estaba, ¿vos estás de acuerdo con que yo me mude al cuarto de atrás? Papá, es solo por un tiempo, hasta que podamos hacer la ampliación. ¿Qué ampliación? Valeria quiere ampliar la casa para que haya más espacio para todos. ¿Y con qué plata? Con un préstamo, usando la casa como garantía. Otra vez la misma historia. Endeudar mi casa para financiar los caprichos de Valeria.
Damián, yo no quiero endeudar la casa. Papá, tenés que ser más flexible. Vamos a ser 4 personas viviendo acá. Vamos a ser 4 personas viviendo en mi casa, que yo pagué trabajando 20 años. Sí, pero también vas a ser abuelo. ¿No querés que tu nieto tenga las mejores condiciones? Por supuesto que quería lo mejor para mi nieto, pero no a costa de perder mi casa. La semana pasada, las cosas llegaron al límite. Era viernes por la noche. Yo había trabajado 12 horas manejando un camión por rutas llenas de baches. Me dolía todo el cuerpo. Solo quería llegar a casa, ducharme y descansar. Pero cuando llegué, la casa era un caos. Valeria había organizado una baby shower con sus amigas. Música a todo volumen, gente por todos lados. Mi living convertido en un salón de fiestas. Me metí en mi cuarto tratando de no molestar, pero la música estaba tan fuerte que las paredes vibraban. A las 11 de la noche, cuando ya no aguantaba más, salí al living y les pedí educadamente que bajaran el volumen. Chicas, ¿podrían bajar un poco la música? Tengo que trabajar temprano mañana. Valeria me miró como si hubiera interrumpido una reunión de trabajo. Roberto, es viernes por la noche. ¿No podés relajarte un poco? Valeria, son las 11. Mañana trabajo desde las 6. Bueno, entonces andante a dormir. Nosotras vamos a seguir un rato más. ¿Podrían bajar el volumen al menos? Ahí fue cuando explotó. Se puso de pie, me señaló con el dedo y me gritó delante de todas sus amigas. «Viejo de mierda, esta ya no es tu casa. Vives acá gracias a nosotros. Si no te gusta, andante». El silencio que siguió fue sepulcral. Todas sus amigas me miraban esperando mi reacción. Damián estaba ahí en el sillón y no dijo absolutamente nada. Mi propio hijo me dejó humillar delante de extraños en mi propia casa. «¿Damián?», le dije esperando que me defendiera. «Papá, mejor anda a dormir. Mañana hablamos». Esa noche no dormí nada. Me quedé acostado en mi cama pensando en todo lo que había sacrificado para comprar esa casa, en todos los años de trabajo para que Damián tuviera un hogar, en la humillación de que mi nuera me dijera que vivía gracias a ellos en mi propia propiedad. A las 5 de la mañana me levanté, me bañé, desayuné y salí de casa. Pero no me fui a trabajar. Me fui directo al estudio del escribano Martínez, el mismo que había manejado la compra de la casa 20 años antes. «Don Roberto», me saludó el escribano cuando llegué. «¿Qué lo trae tan temprano?» «Escribano, quiero vender mi casa. Hoy mismo». «¿Está seguro? Es una decisión muy importante. Nunca estuve más seguro de algo en mi vida. ¿Puedo preguntarle por qué la urgencia?» Le conté toda la situación. Como mi nuera se había apropiado de mi casa, como me trataba como un arrimado, como mi hijo permitía todo sin defenderme. Entiendo su situación, don Roberto, pero vender la casa significa que su hijo y su familia van a quedarse sin hogar. Escribano, mi hijo ya eligió. Eligió a su mujer antes que a su padre, ahora que se haga cargo de las consecuencias. ¿Y usted a dónde va a ir? Tengo ahorros suficientes para alquilar un departamento pequeño. Voy a vivir tranquilo, sin aguantar faltas de respeto. El escribano me explicó que podía vender la casa a través de una inmobiliaria o directamente a un comprador que él conocía que compraba propiedades para inversión. ¿Cuánto tiempo tardaría la operación? Si vendemos directo al inversor, podríamos tener todo listo en una semana. Él paga en efectivo y no hace muchas preguntas. Hagámoslo. ¿Está completamente seguro? Una vez que firmemos, no hay vuelta atrás. Escribano, ayer mi nuera me dijo que vivo gracias a ellos en mi propia casa. Hoy van a descubrir quién vive gracias a quién. Firmé todos los papeles ese mismo día. El comprador era un empresario que compraba casas para alquilar. Me ofreció un precio justo, no el mejor del mercado, pero suficiente para comprarme un departamento pequeño y vivir tranquilo con lo que me quedaba. «Don Roberto», me dijo el comprador, «¿cuándo necesita que los inquilinos desalojen?» «Cuanto antes mejor. Puedo darles 30 días de gracia. Es lo mínimo legal». «Perfecto». Cuando volví a casa esa tarde, Valeria estaba en el living viendo televisión como si fuera la reina del lugar. Damián estaba en el patio trabajando con la computadora. «¿Cómo andás, Roberto?», me preguntó Valeria con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «¿Ya se te pasó el mal humor de anoche?» «Sí, Valeria, ya se me pasó todo». «¡Qué bueno!
Es importante que seamos una familia unida, la misma que anoche me había gritado que vivía gracias a ellos. Esa noche cené tranquilo, me fui a dormir temprano y por primera vez en meses pude descansar en paz. Sabía que en 30 días iba a estar libre de toda esa humillación. Al día siguiente, llegó el escribano con los papeles de la venta y una notificación de desalojo para los nuevos inquilinos. Toqué el timbre de mi propia casa como si fuera una visita. «Roberto», me dijo Valeria cuando abrió la puerta. «¿Quién es este señor?» «Valeria, te presento al escribano Martínez. Vino a entregarte unos papeles importantes». El escribano le extendió la carpeta con los documentos. «Señora, soy el escribano que manejó la venta de esta propiedad. Vengo a notificarle que la casa ha sido vendida y ustedes tienen 30 días para desalojar». Valeria abrió la carpeta y su cara cambió completamente. Se puso pálida, después colorada, después otra vez pálida. «¿Qué es esto?», preguntó con voz temblorosa. «Es la escritura de venta de la propiedad, señora. El señor Roberto Sandoval vendió la casa ayer por la mañana». «Pero eso es imposible. Esta es nuestra casa». «No, señora, esta era la casa del señor Sandoval. Ahora es la casa del nuevo propietario». Damián salió corriendo desde el patio cuando escuchó los gritos. «¿Qué está pasando acá?» «Tu padre vendió la casa», le dijo Valeria con lágrimas de desesperación. «Nos están echando». Damián me miró, como si me hubiera vuelto loco. «Papá, ¿es verdad esto? Tan verdad como que anoche tu mujer me dijo que vivo gracias a ustedes. Pero no podés hacer eso. Esta es nuestra casa». «No, Damián, esta era mi casa. La casa que compré trabajando 20 años. La casa donde vos creciste, porque yo me sacrifiqué para dártela». El escribano carraspeó. «Si me disculpan, tengo que irme. Los documentos están en orden. Cualquier consulta, mi teléfono está en la notificación». Cuando se fue el escribano, Damián y Valeria se quedaron parados en el living como dos estatuas, procesando lo que acababa de pasar. «Papá», me dijo Damián con voz quebrada, «¿por qué hiciste esto? ¿En serio me preguntás por qué? ¿Después de permitir que tu mujer me humille en mi propia casa?» «Papá, Valeria estaba embarazada, estaba nerviosa». «Damián, tu mujer me dijo que vivo gracias a ustedes, en la casa que yo compré. ¿Te parece normal eso?» Valeria se puso a llorar desesperadamente. «Roberto, estoy embarazada. No podés echarnos así. Valeria, vos me dijiste anoche que si no me gustaba cómo manejabas mi casa, me fuera. Bueno, resulta que ahora no es más mi casa. Es del señor González, que la compró ayer. Pero nosotros no tenemos a dónde ir. Ese es problema de ustedes. Tendrían que haber pensado en eso antes de faltarme el respeto». Damián se sentó en el sillón con la cabeza entre las manos. «Papá, no podés cancelar la venta. No podemos arreglar esto». «No se puede cancelar nada, Damián. Y aunque se pudiera, no lo haría». «¿Por qué?» «Porque anoche me demostraste que para vos yo valgo menos que tu mujer, que mi comodidad vale menos que los caprichos de ella». «Papá, yo te quiero». «¿Me querés?» Anoche cuando tu mujer me gritó delante de sus amigas, ¿dónde estaba ese amor?» Damián se quedó callado porque no tenía respuesta. «¿Y ahora qué va a pasar con nosotros?», preguntó Valeria entre sollozos. «Ustedes son jóvenes, profesionales, tienen trabajo, van a encontrar la forma de alquilar algo. Con un bebé en camino, sin ahorros». «Valeria, yo crié a Damián solo, trabajando como chofer sin ayuda de nadie. Estoy seguro de que ustedes, que son dos y tienen mejores trabajos que el mío, van a poder hacerlo». Esa noche empaqué mis cosas en 2 valijas. No tenía mucho que llevarme. Ropa, documentos, algunas fotos de cuando Damián era chico. El resto eran solo muebles que ya no me importaban. Damián vino a mi cuarto mientras yo hacía las valijas. «Papá, ¿realmente te vas a ir?» «Ya me fui, hijo. Hace tiempo que me fui». «¿Qué querés decir?» «Me fui el día que permitiste que tu mujer me pusiera horarios en mi propia casa. Me fui el día que dejaste que me tratara como un arrimado. Me fui anoche cuando no me defendiste». «Papá, puedo hablar con Valeria, podemos cambiar las cosas». «¿Ahora van a cambiar? ¿Ahora que se quedaron sin casa van a ser familia cariñosa?» «No es por la casa, papá, es porque me di cuenta de que me equivoqué». «Te diste cuenta muy tarde, Damián». Al día siguiente me mudé a un departamento de un ambiente que alquilé en el centro.
Era chico pero cómodo, tenía todo lo que necesitaba: una cama, una pequeña cocina, un baño y, lo más importante, silencio y tranquilidad. Por primera vez en meses, podía llegar del trabajo y sentarme en mi sillón a ver mi televisión sin que nadie me dijera que estaba molestando. Podía cocinar lo que se me antojara a la hora que quisiera. Podía invitar a quien se me ocurriera sin pedir permiso. Damián me llamó todos los días durante la primera semana pidiendo que reconsiderara la venta, que los perdonara, que los ayudara a encontrar una solución. «Papá, encontramos un departamento para alquilar, pero necesitamos plata para la garantía. ¿Nos podrías prestar? Damián, yo ya no tengo nada que ver con tus problemas de vivienda. Papá, soy tu hijo. ¿No me vas a ayudar? Vos también eras mi hijo anoche cuando tu mujer me humilló. ¿No te acordaste en ese momento?» Papá, Valeria se disculpó 1000 veces. Dice que estaba muy estresada por el embarazo. ¿Así? ¿Y cuántas veces se disculpó durante todos los meses que me trató como basura? Papá, dale una oportunidad. Podemos empezar de nuevo. Damián, yo ya empecé de nuevo. Solo, tranquilo, sin aguantar faltas de respeto. Hace un mes, Damián dejó de llamarme. Según supe por vecinos del barrio, se mudaron a un departamento chico en una zona fea. Valeria tuvo que dejar de trabajar desde casa porque no tenían espacio. Damián tuvo que vender el auto para pagar la garantía del alquiler. La semana pasada me crucé con Damián en el supermercado. Se veía cansado, más flaco, con cara de preocupación. Cuando me vio, trató de esquivarme, pero yo me acerqué. «¿Cómo andás, Damián?» «Bien, papá. Trabajando mucho. ¿Y Valeria? ¿Cómo está con el embarazo?» «Bien. Un poco complicado porque el departamento es muy chico, pero bien». «¿Te arrepentís de algo?» Damián me miró con ojos tristes. «Me arrepiento de todo, papá. Pero entiendo que ya es muy tarde». «¿Por qué decís que es muy tarde?» «Porque el daño ya está hecho. Porque perdí la confianza del hombre más importante de mi vida por defender a alguien que no lo merecía». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Papá, Valeria me dejó». «¿Cómo?» «Se fue con sus padres. Dice que no puede criar un hijo en la miseria en que estamos viviendo por mi culpa». «¿Por tu culpa?» «Por no haber sabido manejar la situación con vos. Dice que si yo te hubiera controlado mejor, nunca habríamos perdido la casa». «¿Controlado?» Mi nuera pensaba que había que controlarme en mi propia casa. ¿Y el bebé? Va a nacer en unos meses. Pero Valeria dice que no va a volver conmigo hasta que yo pueda ofrecerle una vida digna. ¿Y vos qué pensás hacer?» «No sé, papá. Estoy trabajando doble turno para pagar el alquiler del departamento, pero apenas me alcanza. Sin el auto me cuesta mucho llegar al trabajo». «¿Y no pensaste en pedirle ayuda a la familia de Valeria?» «Su papá me dijo que las personas responsables no pierden sus casas por peleas familiares, que si no pude mantener contento a mi padre, menos voy a poder mantener contenta a su hija». El suegro de Damián había entendido perfectamente la situación. Mi hijo había perdido todo por no saber poner límites a su mujer. «Papá», me dijo Damián con voz quebrada, «¿hay alguna posibilidad de que me perdones? ¿De que me ayudes a recuperar a mi familia?» «Damián, yo te perdono. Sos mi hijo y siempre te voy a querer. Pero ayudarte a recuperar a Valeria, eso no lo puedo hacer». «¿Por qué?» «Porque Valeria no te dejó por la casa, hijo. Te dejó porque vio que sos un hombre que no puede proteger ni siquiera a su propio padre». «¿Cómo va a confiar en que la vas a proteger a ella?» Damián se quedó callado porque sabía que tenía razón. «¿Qué puedo hacer?» «Aprender de tus errores. Construir tu vida de nuevo. Convertirte en el hombre que tendrías que haber sido desde el principio». «¿Y vos? ¿Vas a seguir enojado conmigo para siempre?» «No estoy enojado, Damián. Estoy decepcionado. Pero la decepción se puede curar con tiempo y con acciones». «¿Qué acciones?» «Demostrándome que entendiste la lección. Que aprendiste a valorar a la familia. Que aprendiste a poner límites. Que aprendiste a ser un hombre de palabra». Esa noche, después del encuentro con Damián, me quedé pensando en mi departamento. ¿Había sido muy duro vendiendo la casa? ¿Había exagerado mi reacción? Al día siguiente llamé a mi hermana Clara, la única familia que me quedaba además de Damián. «Clara, necesito contarte algo que pasó». Le conté toda la historia desde el principio. Cómo Valeria se había apropiado de mi casa,
cómo me había humillado, cómo Damián no me había defendido. «Roberto», me dijo Clara cuando terminé de contar, «¿no te parece que fuiste muy extremo vendiendo la casa? ¿Vos qué hubieras hecho en mi lugar? No sé, tal vez hablar las cosas, poner límites, dar un ultimátum». Clara, yo puse límites durante meses. Les hablé 1000 veces. El ultimátum fue cuando me dijeron que vivía gracias a ellos en mi propia casa. Pero Roberto, ahora tu hijo está solo, sin casa, con un bebé en camino. Y yo estuve solo durante 27 años, criando a ese hijo, trabajando para comprar esa casa. ¿Dónde estaba Damián cuando yo lo necesitaba? Clara se quedó callada porque no tenía respuesta. Roberto, pero sos su papá. Los papás perdonan. Los papás perdonan, Clara, pero también enseñan. Y a veces la única forma de enseñar es con consecuencias duras. ¿No te da lástima tu hijo? Por supuesto que me da lástima. Pero me da más lástima haber criado un hijo que permite que maltraten a su padre. 2 meses después del encuentro en el supermercado, Damián vino a visitarme a mi departamento. Era la primera vez que venía desde que me mudé. «¿Cómo conseguiste mi dirección?», le pregunté. «Le pregunté a tía Clara. Papá, necesito hablar con vos». «Pasa, sentate». Mi departamento era chico pero acogedor. Había puesto algunas plantas. Había colgado las fotos de cuando Damián era chico. Había armado un rincón cómodo para leer. «Papá, esto está muy lindo. Te queda bien vivir solo». «Gracias. ¿Cómo andás vos?» «Mal, papá. Muy mal. Valeria no quiere volver conmigo. El departamento donde vivo es horrible. El trabajo me está matando. ¿Y qué esperás de mí?» «Nada, papá. No vine a pedirte nada. Vine a agradecerte». «¿A agradecerme qué?» «A agradecerte la lección más dura pero más importante de mi vida». Me quedé sorprendido. «¿Qué lección?» «La lección de que hay cosas que no se pueden comprar, que no se pueden negociar, que no se pueden maltratar, como el respeto hacia los padres». «¿Y cómo aprendiste esa lección?» «Viviendo lo que vos viviste, sintiendo lo que se siente cuando la gente que supuestamente te ama te falta el respeto». «¿Qué querés decir?» «Valeria me está tratando exactamente como ella te trataba a vos. Me culpa por todo, me dice que soy un fracasado, me humilla delante de su familia». «¿Y recién ahora te diste cuenta?» «Recién ahora entendí que una persona que te maltrata cuando estás vulnerable no es una persona que te ama, es una persona que te usa». Damián se quedó callado un momento antes de seguir hablando. «Papá, cuando Valeria me dijo que no iba a volver conmigo hasta que pudiera ofrecerle una vida mejor, me di cuenta de algo». «¿De qué?» «Me di cuenta de que vos nunca me pusiste condiciones para amarme. Cuando éramos pobres, cuando vivíamos solos, cuando no teníamos nada, vos me amabas igual. Por supuesto, sos mi hijo. Y yo, en cambio, te puse condiciones. Te dije que para que yo te defendiera, vos tenías que aguantar las humillaciones de mi mujer. ¿Y ahora qué pensás hacer?» «Papá, quiero pedirte perdón, no solo por lo que pasó esa noche, sino por todos los meses que permití que te faltaran el respeto». «Damián, ya te dije que te perdono». «No, papá, quiero pedirte perdón de verdad, reconociendo que me equivoqué, que fui un mal hijo, que no estuve a la altura del padre que tengo». Se puso de rodillas al lado de mi sillón. «Papá, perdóname por haber elegido a una mujer que te humillaba antes que defenderte. Perdóname por haber permitido que te sintieras como un extraño en tu propia casa». Se largó a llorar como cuando era chico. «Perdóname por haber sido tan ciego, tan egoísta, tan cobarde». Lo abracé porque era mi hijo y porque había entendido la lección. «Damián, te perdono. Pero más importante que mi perdón es que vos hayas aprendido. Aprendiste que la familia se defiende, que los valores no se negocian, que hay límites que no se pueden cruzar». «Sí, papá, aprendí todo eso, pero lo aprendí muy tarde». «Nunca es tarde para aprender, hijo. Lo importante es que lo hayas aprendido. Podemos volver a ser familia». «Nunca dejamos de ser familia, Damián, pero ahora vamos a ser una familia con respeto». Durante los meses siguientes, Damián empezó a visitarme todos los domingos. No para pedirme nada, sino para pasar tiempo juntos como habíamos hecho cuando él era chico. Cocinábamos juntos, veíamos televisión, hablábamos de trabajo, de la vida, de todo y nada.
Por primera vez en años volvimos a ser padre e hijo de verdad. Papá, me dijo en una de esas visitas, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Te arrepentís de haber vendido la casa? ¿Sabes de qué me arrepiento, Damián? ¿De qué? Me arrepiento de no haber vendido la casa antes. Me arrepiento de haber aguantado meses de humillaciones esperando que vos reaccionaras. ¿En serio? En serio. Estos meses viviendo solo, tranquilo, sin aguantar faltas de respeto, han sido los mejores que tuve en años. Y no extrañás la casa. Extraño la casa que era nuestra cuando vos eras chico, pero esa casa ya no existía. Se había convertido en el reino de Valeria donde yo era un arrimado. El mes pasado nació mi nieto. Damián me llamó desde el hospital para darme la noticia. Papá, nació Joaquín. Pesa 3 kilos 200 gramos, está sanito. Qué alegría, hijo. ¿Cómo está Valeria? Bien. Cansada, pero bien. ¿Puedo ir a conocer a mi nieto? Por supuesto, papá. Pero tengo que avisarte algo. ¿Qué cosa? Valeria no quiere verte. Dice que vos fuiste el culpable de que ella perdiera la casa. Damián, si Valeria no quiere verme, yo respeto eso. Pero mi nieto es mi nieto. Voy a ir a conocerlo igual. Fui al hospital esa misma tarde. Damián me esperaba en la puerta de la habitación. Papá, Valeria está durmiendo. Aprovechemos para que conozcas a Joaquín. Entré a la habitación y vi a mi nieto por primera vez. Era idéntico a Damián cuando nació. La misma nariz, los mismos ojitos pequeños, el mismo gesto de la boca. Es hermoso, hijo. ¿Querés cargarlo? Tomé a mi nieto en brazos y sentí una emoción que no había sentido en años. Era mi sangre, mi continuación, mi segunda oportunidad de ser abuelo, como no había podido ser con otros nietos que nunca tuve. Joaquín, le susurré al bebé, yo soy tu abuelo Roberto. No sé si tu mamá va a querer que nos veamos seguido, pero quiero que sepas que te amo y que siempre vas a tener un lugar en mi corazón. En ese momento Valeria se despertó. Cuando me vio con el bebé en brazos, puso cara de pocos amigos. ¿Qué hace él acá?, le preguntó a Damián. Valeria vino a conocer a su nieto. Que lo conozca y que se vaya. No quiero que esté acá. Le devolví el bebé a Damián y me acerqué a la cama de Valeria. Valeria, felicitaciones por tu hijo. Está hermoso. Gracias, me dijo sin mirarme. Valeria, quiero que sepas algo. ¿Qué? Que a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, ese bebé es mi nieto y lo voy a amar incondicionalmente. No importa lo que vos pienses de mí. Roberto, vos destruiste mi familia. Por tu culpa estamos viviendo en un departamento horrible. Valeria, yo no destruí tu familia. Yo defendí mi dignidad. Si tu familia se destruyó, fue porque estaba construida sobre bases equivocadas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que una familia basada en la falta de respeto no es una familia sólida. Valeria se puso a llorar. Por tu culpa mi hijo va a crecer en la pobreza. Valeria, tu hijo no va a crecer en la pobreza. Va a crecer con un papá que trabajar honestamente para mantenerlo. Y si vos querés, puede crecer también con un abuelo que lo ame. Yo no quiero que mi hijo tenga relación con vos. Ese es tu derecho. Pero también es el derecho de Joaquín conocer a su abuelo cuando sea más grande y pueda decidir por sí mismo. Me despedí de Damián y me fui del hospital. Durante el viaje en colectivo, pensé en todo lo que había pasado en estos meses. Había perdido una casa, pero había ganado respeto. Había perdido una nuera, pero había recuperado un hijo. Había perdido la familia falsa, pero había construido una relación verdadera. Hace una semana, Damián vino a visitarme con una propuesta inesperada. Papá, estuve pensando mucho estos meses. ¿Sobre qué? Sobre errores, sobre la vida, sobre lo que realmente importa. ¿Y a qué conclusión llegaste? Llegué a la conclusión de que quiero divorciarme de Valeria. Me quedé sorprendido. ¿Estás seguro de eso? Estoy seguro. No puedo seguir casado con una mujer que no respeta a mi familia. Damián, pénsalo bien. Tienen un hijo. Por eso mismo, papá. No quiero que mi hijo crezca viendo que su mamá falta el respeto a su abuelo. No quiero que aprenda que eso está bien. ¿Y qué vas a hacer? Voy a pelear por la custodia compartida. Quiero que Joaquín tenga una relación con vos, que crezca conociendo los valores que vos me enseñaste. ¿Y si Valeria no acepta?
Tengo derecho a que mi hijo conozca a su abuelo y voy a ejercer ese derecho. Esta mañana Damián me trajo a mi nieto a casa por primera vez. Joaquín tiene 3 meses y ya sonríe cuando le hablo. Lo senté en mis piernas y le conté historias de cuando su papá era chico, de la casa que habíamos construido juntos, de los sueños que habíamos compartido. Joaquín, le dije, mientras él me agarraba el dedo con su manita pequeña, tu abuelo te va a enseñar algo muy importante, que en la vida hay que saber respetar y hacerse respetar. Damián me miraba con una sonrisa que no había visto en años. Papá, ¿sabes qué me da más alegría? ¿Qué? Que mi hijo va a crecer conociendo al abuelo que realmente tengo, no al abuelo que yo dejé que maltrataran. ¿Y cómo es el abuelo que realmente tenés? Es un hombre que trabajó como un animal para darme todo lo que tengo. Es un hombre que me enseñó valores con el ejemplo. Es un hombre que cuando lo lastimaron, tuvo el coraje de defenderse aunque le costara todo. ¿Y vos? ¿Cómo es el hijo que realmente tengo? Es un hijo que aprendió de sus errores. Es un hijo que no va a permitir nunca más que falten el respeto a su familia. Es un hijo que está orgulloso de tener un papá con carácter. Ahora, cada domingo, Damián trae a Joaquín a visitarme. Cocinamos juntos, jugamos con el bebé, hablamos de planes para el futuro. Por primera vez en años, somos una familia de verdad. Valeria sigue enojada conmigo, sigue culpándome por sus problemas económicos. Pero ya no me importa. Aprendí que no se puede obligar a la gente a respetarte, pero sí se puede elegir no tolerar la falta de respeto. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia de humillación y venganza, quiero que sepas algo muy importante. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a humillarte en tu propia casa. No importa si es tu hijo, tu nuera, tu esposa, tu hermano. Tu hogar es tu santuario y debe ser respetado. No tengas miedo de poner límites duros cuando sea necesario. A veces la única forma de que la gente entienda es con consecuencias reales. Yo perdí una casa, pero recuperé mi dignidad. La familia verdadera es la que te respeta en las buenas y en las malas, la que te defiende cuando no estás presente, la que nunca permitiría que te humillen sin importar las circunstancias. Y recordá, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Yo a los 62 años me fui de mi casa, me mudé solo a un departamento y encontré la paz que había perdido. ¿Y vos qué harías en mi lugar? ¿Te quedarías callado aguantando humillaciones por mantener la familia unida o tendrías el coraje de defender tu dignidad aunque te costara todo? Contame qué pensás de esta historia y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque al final lo que realmente importa no es tener una casa grande, sino tener un hogar donde te respeten. Y ese respeto, créeme, no se mendiga. Se gana y se defiende.